Bueno, principalmente, esto yo creo que se nota más en el sector público, definitivamente. Esa situación en que esos dirigentes de esas organizaciones son nombrados, no necesariamente por el mérito, sino por factores políticos que podrían redundar más en lo politiquero, pues necesariamente va a llevar a malos manejos en las organizaciones. Estas organizaciones, por ejemplo, en lo público, que están destinadas a suplir las necesidades y a solucionar los problemas de la población colombiana, en el caso nuestro de este país, pues lógicamente se verán afectadas cuando aquellos objetivos que se plantean no se van a cumplir. El poder, en este caso el político, puede distorsionar lo que tiene que hacer una entidad de este tipo en pro de dar soluciones a las necesidades, a los problemas de estas personas. Esa es una situación supremamente complicada en el sector público y la vivimos mucho. Se manifiesta en temas como la corrupción o la extralimitación del poder o la omisión en lo que tienen que hacer estas entidades, porque precisamente esas esferas de poder lógicamente van a favorecer intereses personales y no necesariamente los organizacionales. Entonces, lógicamente sí puede causar un daño gravísimo, más que todo en el tema público, definitivamente, que persigue el bien común pues, de toda la sociedad en este país. Ok, vamos con la segunda. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado al ejercer su cargo y cómo los ha superado? Bueno, y es muy relacionada con la primera. Estos cargos que he ejercido son cargos principalmente de libre nombramiento y remoción. Esto quiere decir que el acceso es determinado por una autoridad que por lo general es elegida popularmente, es decir, en unas elecciones. Nos cogen a nosotros los técnicos, nos nombran en esos cargos. Pero digamos que el principal problema que yo he afrontado en esa situación es que hay algunas tendencias que le dicen a usted cómo hacer la situación. A pesar de que usted sabe que las cosas están mal hechas, pues lógicamente se verá coercionado o dirigido a hacer cosas que no se deben hacer. ¿Cómo lo he solucionado? Pues con una cuestión simple. Me he parado técnicamente en la situación. Hablar de técnicamente en lo público es hablar también de la normatividad. Demostrarle a esa persona que me nombró en ese cargo que muchas veces lo que ellos dicen no es lo correcto, sino que se tiene que hacer lo que está legalmente establecido. Si eso no me funciona, pues desafortunadamente he tenido que salir de los cargos. Digamos que todo esto en orden a los principios éticos y morales que me han acompañado en toda mi vida pública, una vida de 25 años. Que digamos que ya la estoy terminando y no estoy dispuesto pues a desechar todo lo que he hecho por la borda pues, lógicamente a no hacer lo que se debe hacer en el sector público. La tercera dice, ¿cuáles son las habilidades y características personales que considera fundamentales que le han permitido llegar a los cargos que ha ocupado? Mire, yo diría que hay dos cosas, que yo creo que pasan lo mismo en lo público y en lo privado. Lo primero es la parte técnica. El conocimiento técnico es supremamente importante. Y lo segundo es el carisma de las personas. El carisma de las personas entendido como el respeto, como la amabilidad que hay que tener con las personas de la organización para orientarlos a unos objetivos comunes como tal. No para que se cumplan mis objetivos ni los de mis empleados, sino los de la organización como tal. Esas dos combinaciones entre lo técnico y el carisma que puede tener un jefe, es entendido en un sentido amplio ese carisma, muy general en el sentido de, vuelvo y lo repito, del respeto, de la participación, que es supremamente importante. En el sector público lo llamamos la gobernanza colaborativa, es decir, poder gobernar, ejercer el poder, pero a partir de la colaboración con todas las personas de la organización. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de buscar esos fines que tiene la organización, de jalar esas personas para allá, pero que no se den cuenta esas personas que se están jalando para allá. No de una manera directa como tal, sino que esas personas sientan que también están participando en ese trabajo. Vuelvo y lo repito, eso se llama en el sector público la gobernanza colaborativa, que es lo que da la legitimidad para que esos líderes
que están en el poder como tal, se orienten a los objetivos que se han planteado en la organización, sin atropellar a las personas de la organización. Entonces digamos que esa combinación me parece que es lo perfecto para lograr esos objetivos organizacionales. Ahora, si hoy tuviera que volver a empezar desde cero, por ejemplo, en la institución en la que desempeña, ¿qué le gustaría cambiar para haber conectado de mejor manera con su grupo y compañeros? Bueno, al principio en algunas organizaciones, esto no es que uno salga a aplicarlo de una, sino es un aprendizaje que uno va adquiriendo en la medida del tiempo, en la medida en que va avanzando uno en la experiencia laboral, en la experiencia con las personas. Digamos que hubiese cambiado atrás, que me hubiera gustado llegar con ese conocimiento previo, a que yo no soy el único que puede hacer las cosas, a que yo también dependo de las personas que son mis subalternos, que son mis superiores como tal. Entonces, para lograr esos objetivos organizacionales necesariamente dependo de todas esas personas. Eso al principio no se comprende definitivamente, porque nosotros lo llamamos aquí en el sector público el complejo de Adán. Y es que yo llego y no hay nada hecho, definitivamente, sino voy a crear, voy a ser el creador de todas las cosas como tal, voy a ser el primero. Por eso lo del complejo de Adán. Y resulta que uno a veces no tiene la humildad de darse cuenta de que hay cosas que vienen marchando muy bien y que lo único que tiene que hacer uno es mirar cómo tratar de mejorarlas como tal y no eliminarlas y arrancar de cero, porque eso es perder el tiempo como tal. Entonces, básicamente, ¿qué cambiaría hacia atrás? Un poco el conocimiento que ahora tengo. Parecería irrisoria esta situación, pero ojalá uno entrara con esas experiencias. De saber que hay cosas que están bien hechas, que no hay que tumbarlas por el simple hecho de que yo llego nuevo y yo voy a construir y a ser el creador de absolutamente todo. Sino simplemente coger esas cosas buenas y las malas, lo que no está funcionando bien, mejorarlo. Definitivamente creo que ganaría mucho las organizaciones. Finalmente, y con esta terminamos, ¿podrías compartirnos algún consejo o recomendación clave para aquellos que están a punto de graduarse e iniciar su experiencia laboral para que tengan un buen desempeño en la organización o el cargo que ocupen? Sí, mire, perdóname que haga un parangón con respecto a temas públicos, o un parangón no, sino que tome como ejemplo el sector público. Es una nueva tendencia en la gestión pública. Y es que aquellos líderes que van surgiendo no están surgiendo solos, son el producto de un trabajo de un esquema colaborativo, no solo con un líder, sino con varios líderes que finalmente están representando a un grupo y que ese grupo finalmente va a ser representado por esa persona que va a ser elegida. Entonces, esos líderes están pensando en una cosa, y es que en la construcción como tal, en la ejecución, y en un tema que le llamamos aquí la rendición de cuentas como tal, están permitiendo que todas esas personas a las cuales va a representar, en este caso podríamos hacer el parangón en lo privado, con aquellas personas que son de mi equipo como tal, están permitiendo que no solo participen en la construcción, sino que también ejecuten y que finalmente todo el mundo rinda cuentas. Qué bueno sería eso, definitivamente sería un factor de transparencia absolutamente total. Entonces, digamos que llevándolo a lo privado, pues lógicamente también sería favorable para aquellas personas que están saliendo a construir equipos sin el ánimo de encaramarse por encima de los demás, sino a ser un líder, podríamos decirlo, un poco horizontal como tal. Es decir, que esas participaciones realmente sean efectivas, que la gente se sienta bien y finalmente, como lo decía antes, que lleven a lograr el objetivo de una institución, de una organización como tal. Entonces, la gente, que es el principal factor de las organizaciones, nunca puede ser olvidada. Y esa es la principal recomendación entonces para aquellas personas que ya se van a graduar de este grupo de estudios como tal y que van a empezar una vida laboral.
no dejar de lado a las personas, que es el componente fundamental de las organizaciones, pero no dejarlas de lado dándoles participación, no solo en la construcción, sino también en la ejecución y en la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas en lo privado puede ser algo asimilable a que, venga mijo, nos vamos los dos aquí con el jefe mayor, usted mi subalterno, y vamos a contarle entre los dos qué fue lo que hicimos como tal. Esa es una participación efectiva que incentiva necesariamente a aquellas personas para que con usted vayan a cumplir los objetivos de la organización. Ese es ahora el poder. El poder ahora no es imponerme. El poder es llevar a todas las personas a que cumplan unos objetivos que yo estoy buscando. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando.